Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 30. Llega un momento en que tienes que convertirte a Dios. A veces pensamos que la gente que nace en un hogar cristiano, ya nacieron en un hogar cristiano y ya van para el cielo. En mi caso, yo me tuve que dar cuenta de eso, porque yo nací en un hogar cristiano. Yo pensaba, pues a mí Dios no me sacó de las drogas, a mí Dios no me sacó del alcoholismo ni de la prostitución. Y a veces cuando tenemos eso, creamos como una autojusticia. Dios permite que pasen cosas en la vida, circunstancias que te hacen sentir aún peor que la gente que viene de allá. Diría yo, la gente que viene de lejos. Venir de lejos es aquella gente que está allá en el pecado, que está allá en la depresión, en la frustración, en un fango, en un lodo cenagoso y está lejos de Dios y viene y el Señor los trae, vienen de lejos. Entonces, a veces los que nacimos en un hogar cristiano pensamos que venimos de cerca, de ahí, de la misma casa, pero vuelvo y repito, Dios permite que pasen cosas que te hagan sentir que tú también estabas alejado de Dios. Ese fue mi caso, que yo también vengo de lejos y que yo también necesitaba y necesito siempre un Salvador que me eche la mano, que con su sangre me limpie, que siempre esté dispuesto a redimirme, a perdonarme, a levantarme en todas las etapas de la vida que uno atraviesa. Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y le muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte esta tu bendición, así que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. Dios los bendiga a todos, les damos las gracias por acompañarnos un día más aquí en su programa Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Gracias a todas las personas que nos están apoyando, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Y nada, damos la bienvenida a nuestra hermana Lili de García. El día de hoy vamos a conocer su testimonio. Esta es una hermana, esposa, madre, adoradora, y desde hace 18 años ella está sirviendo al Señor en el ministerio junto a su esposo. Podemos decir que este es un ministerio internacional ya de varios años, porque el Señor los ha usado en el ministerio, empezando allí en el país de Venezuela, de donde es nuestra hermana. También el Señor los llevó al país de España, a pastorear en España y predicando la palabra de Dios también en España. Y actualmente ellos están trabajando en los Estados Unidos, llevando también la palabra del Señor, un ministerio poderoso en los Estados Unidos. Y también, ¿por qué no decirlo? Actualmente también están teniendo un impacto a través de un ministerio por medio de las redes sociales. Es importante entender tantos lugares donde posiblemente lo que hay es altares de alguna u otra forma dedicados al enemigo. Pero hoy desde este lugar hemos venido a decir y a proclamar: dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y nuestros fracasos, y aún para contarles nuestras debilidades, y no lo niego. Puede sonar bonito estar rodeado de personas con las que nos podemos desahogar, estar rodeado con personas con las que nos podemos lamentar, pero creo firmemente donde los estamos siguiendo y estamos viendo que continuamente están alimentando al pueblo de Dios. Entonces son una pareja, una familia de mucha bendición para el reino de Dios, los cuales vemos que ellos han puesto, están poniendo su tiempo, su esfuerzo para engrandecer la iglesia del Señor aquí en la tierra. Así que es un privilegio para mí dar la bienvenida a este podcast a nuestra hermana Lilian de García. Hermana, Dios me la bendiga, bienvenida. Dios te bendiga
hermano Edison, y Dios bendiga a todo el equipo de Fe Sin Límites. Gracias por esta invitación. Es nuestro deseo que el Señor hable a través de nosotros para ser de bendición a todos los que están conectados allí ahora. Amén, amén, hermana. Igualmente, gracias a usted y o sea, como le dije antes de comenzar la entrevista, es un privilegio, la verdad, tenerla aquí, conocer su testimonio. Yo, o sea, los conozco, ¿no? De su tiempo que estaban aquí en España y la verdad que su esposo se convirtió en uno de mis predicadores favoritos. O sea que con eso se lo digo todo. Así que nada. Para mí también, Sí, él me acuerdo que nos decía lo mismo, que él era su predicador favorito también. Sí, la verdad es que Dios lo usa mucho. Estoy, gracias a Dios por la gracia de Dios, muy bendecida con el esposo que tengo, porque es una persona que Dios lo usa mucho, le usa mucho en sanidades, en revelaciones, y es una bendición porque siempre está enseñándome. Lo mejor es que no es egoísta y siempre está enseñándome, y bueno, así crecemos juntos. Wow, qué bueno. Así que, hermana, en esta entrevista nos gustaría conocer su historia personal. Nos gustaría que nos cuente un poco el trasfondo de su vida. No sé si usted quizás nació en un hogar cristiano o se convirtió quizás en su juventud, no lo sé. Pero cuéntenos, hermana, un poco el trasfondo de su vida, dónde creció, de dónde es usted y cómo llegó a los caminos del Señor. Amén. Bueno, yo soy venezolana. Nací en Venezuela, mi madre es de Colombia y mi papá de Venezuela, pero yo nací en Venezuela. Y nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Mis padres se convirtieron al Señor, nos tuvieron, tengo 2 hermanos mayores que yo, y soy la única niña de la casa. Y nací en un hogar cristiano, pero pienso que siempre llega un punto, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, llega un momento en que tienes que convertirte a Dios. A veces pensamos que la gente que nace en un hogar cristiano ya nacieron en un hogar cristiano y ya van para el cielo, pero no es así. Dios permite que pasen cosas para que uno también se dé cuenta que también necesitamos un Salvador. En mi caso, yo me tuve que dar cuenta de eso, porque yo nací en un hogar cristiano y yo, ¿cómo te explico? Yo pensaba, pues a mí Dios no me sacó de las drogas, a mí Dios no me sacó del alcoholismo ni de la prostitución. Y a veces cuando tenemos eso, creamos como una autojusticia. Entiendo. Como que, oh, sí. ¿Me entiendes? Oh, wow, yo soy muy bueno, Dios no me sacó de por allá ni de por allá. Pero Dios permite que pasen cosas en la vida, circunstancias que te hacen sentir aún peor que la gente que viene de allá. Diría yo, la gente que viene de lejos. La palabra del Señor dice que Jesús le dio alimento, tuvo compasión porque la gente venía de lejos, y uno puede llevarlo a una manera literal. Venían de lejos, venían de otra ciudad, venían de otra región, pero también lo podemos llevar a la manera espiritual. Venir de lejos es aquella gente que está allá en el pecado, que está allá en la depresión, en la frustración, en un fango, en un lodo cenagoso, y está lejos de Dios, y viene y el Señor los trae, vienen de lejos. Entonces, a veces los que nacimos en un hogar cristiano pensamos que venimos de cerca, de ahí, de la misma casa, pero vuelvo y repito, Dios permite que pasen cosas que te hagan sentir que tú también estabas alejado de Dios. Ese fue mi caso, que yo también vengo de lejos y que yo también necesitaba y necesito siempre un Salvador que me eche la mano, que con su sangre me limpie, que siempre esté dispuesto a redimirme, a perdonarme, a levantarme en todas las etapas de la vida que uno atraviesa.
Sí, amén, hermana. Qué bueno que menciona esto, ¿no? De que muchas de las veces, como dice usted, ¿no? Que las personas que nacen en un hogar cristiano, hay veces no se tiene el concepto, ¿no? De que también necesitan una conversión, ¿no? Porque en sí la Amén. Biblia dice que si no hay un arrepentimiento, o sea, no sería una conversión real, ¿no? Entonces el Señor tiene que hacernos sentir esa convicción de pecado para nosotros poder arrepentirnos, ¿no? Amén. Entonces, hermana, cuéntenos más o menos en qué edad fue, digamos, esa etapa en la que el Señor le llevó, digamos, a entender verdaderamente que usted necesitaba ese Salvador. Ok, bueno, pues mira, partiendo del punto de vista que nací en un hogar cristiano, cuando llegué a la adolescencia, y es algo que pasa en la mayoría de los adolescentes que nacen en hogares cristianos, quieren experimentar qué es lo que se vive afuera. Ajá. Quieren experimentar por qué la gente que llega de afuera y conoce al Señor, quería yo experimentar porque esa gente decía, yo lamento, lo único que lamento en mi vida es no haber conocido al Señor antes, ¿verdad? Creo que hemos escuchado eso muchas veces de la gente, ¿verdad? Que se convierte. Sí. Y la ilusión, digamos, de adolescente era, oye, yo quiero saber qué es lo que se vive allá afuera, digamos, en el mundo. Pues en el mundo estamos todos, pero me refiero a lo mundanal. Uh-huh. Y entonces se me metió un capricho de que yo quería ser modelo. Y resulta que... ¿Cuántos años tenía más o menos? Tenía como 13 años, 14 años, así. Wow, Estaba niña, sí. Entonces, yo hablé con mi mamá y yo le dije que yo quería ser modelo y que no sé qué y tal. Bueno, entonces mi mamá pues estaba diciéndome... mis padres siempre fueron muy radicales en ese punto y entonces ella siempre me dijo que si yo quería hacer lo que me diera la gana, yo tenía que irme de la casa, porque en la casa se iba a obedecer lo que Dios dijera. Entonces, yo le dije... Se lo dijo claro, ¿no? Sí, mi mamá siempre, ella es clarita como el agua, ella, mis padres, los dos son bien claros y siempre fueron claros con nosotros. En ese punto de que si aquí vas a hacer lo que Dios diga y el día que no quieras hacer lo que Dios diga, pues te vas a tener que ir de la casa. Entonces siempre lo tuvimos claro. Entonces yo un día llegué y le dije a mi mamá que yo no quería ir más a la iglesia, tenía esa edad que te digo, 13, 14 años. Y entonces ella me dijo, ok, pues no quieres ir más a la iglesia. Y me acuerdo que ese día era un día martes y todos los martes hacían culto de oración. Entonces me dijo, bueno, pues vamos a ir a la iglesia hoy y tú te vas a despedir de Dios. Tú vas a ir al altar, te vas a arrodillar y te vas a despedir de Dios. Le vas a dar gracias a Dios por todo el tiempo que te ha guardado, por todo el tiempo que Dios ha estado contigo. Bueno, pues llegamos a la iglesia, yo sí fui al altar así como la superwoman ahí. A despedirse, ¿no? A despedirme de Dios. Y cuando yo estoy allí, ¿verdad? Postrada allí, arrodillada, diciéndole, bueno, Señor, pues yo me vengo a despedir porque yo no quiero venir más a la iglesia, yo no sé qué. En ese momento, el Espíritu Santo tomó mi vida y yo comencé a recordar lo bueno que había sido Dios conmigo, porque sí tuve varios encuentros con Dios en mi niñez, sí tuve varios encuentros con el Señor y sabía lo que era un toque de Dios, lo sabía. Entonces fue ese uno de los primeros momentos que yo tuve que arrepentirme, porque aunque yo no había, digamos, matado ni robado a nadie, yo estaba hiriendo el corazón de Dios. Fueron también otros momentos que también le hacen entender a uno tantas cosas y que Dios es tan bueno. Pero yo me arrepentí en ese momento, le pedí perdón a Dios por eso que estaba haciendo, ¿verdad? Porque a veces uno es desagradecido o malagradecido, no sé cómo le quieras llamar, sí, con Dios, porque Dios es muy bueno. Y al pasar de los años, yo
yo pienso y digo, mira, yo le digo a los jóvenes, lo mejor a los muchachos que están en la iglesia, tú jovencito, jovencita que me estás escuchando, que estás en la iglesia y estás de repente como estaba yo en ese tiempo, toda desubicada, sin saber cuál era mi propósito, sin saber qué hacer, queriendo experimentar las aguas sucias del mundo, cuando aquí lo tenemos todo. Yo quiero decirte que lo mejor que puedes hacer es permanecer bajo el abrigo del Altísimo. No te alejes de los caminos del Señor, o sea, no te estás perdiendo de nada bueno cuando no estás allá en el mundo, no te estás perdiendo de nada bueno. El diablo nada bueno ofrece, nada bueno. Yo le doy gracias a Dios por los padres que me dio, porque yo no estoy aquí por mí, yo sé que yo no estoy aquí por mí, yo sé que yo estoy Amén. aquí gracias a Dios y gracias a las oraciones de mis padres. Una de las cosas que mi mamá siempre oró por nosotros fue, Señor, pon tu temor en ellos, que tu temor esté sobre ellos. Y fue algo que aunque yo pensaba que quería irme al mundo y todo eso, el temor de Dios siempre estuvo en mí. Y siempre sabía que Dios me estaba viendo. Y siempre sabía que aunque mis padres no me estaban viendo, había un Dios que me estaba viendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno llega a la adolescencia, digamos, en ese tiempo, a mí siempre me metían en liceos o en secundarias cristianas, donde usara falda, porque las privadas, porque en Venezuela, no sé cómo estar ahora, pero en ese tiempo, las instituciones secundarias públicas usaban pantalones, todo el mundo usaba pantalones. Y mis padres siempre hicieron un esfuercito más, me metían en las privadas para que yo usara falda, porque en las privadas se usaba falda. Entonces, pero siempre había como esa cosita de que eres evangélica, de que eres cristiana, porque no te pintas, porque no hablas como nosotros. Siempre había lo que ahora llaman el bullying, lo que siempre ha existido. Siempre había eso. Porque cuando vamos a hacer una tarea tú usas falda y nunca te pones pantalones y no usas ropa así sensual y todo eso. Y siempre estaba como eso allí. Pero también, aparte de que estaba la voz del enemigo hablando, los humanos hablando, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué siempre estaba ese temor en mi corazón, gracias a Dios y a las oraciones de mis padres. Y yo decía, no, yo soy cristiana, aunque después me quisiera ir de la iglesia, pero yo decía, yo soy cristiana y por eso no hago nada de lo que ustedes hacen. Entonces, aunque pelaba la cara, digámoslo así, aunque les decía de frente, no, yo soy cristiana, y digamos que no me avergonzaba diciéndoselos a ellos, de todas maneras, siempre el diablo me martillaba luego la cabeza, eres cristiana, y mira, no puedes hacer lo que ellos hacen y tal. Y esa era como la razón, como lo que me impulsaba. Eso, lo que me impulsaba a querer probar, y sin saber si después podía regresar, porque hay mucha gente que se va y lamentablemente no regresa. Y si regresan con cicatrices. Pero bueno, yo me tuve que dar cuenta en mi vida que yo necesitaba ese Salvador, aunque yo estaba así como el hermano del hijo pródigo, estaba ahí en la casa. Sí. Pero no quería tomar nada de lo que era de mi padre, no agarraba nada de lo que era de mi padre, no agarraba el gozo de mi padre, no agarraba tantas cosas hermosas que Dios tiene para ofrecernos. Entonces yo quiero decirles a los muchachos que me están escuchando, que están nacidos en un hogar cristiano, que están en la iglesia, que estás pasando por un momento de que me quiero ir de la iglesia porque un chico me está diciendo cosas hermosas y en la iglesia no hay nada.
O viceversa, o una chica me está diciendo, oh, me gusta esa chica, pero esa chica no está en la iglesia. Me quiero ir al mundo a ver qué hay, me quiero ir al mundo a experimentar y luego regresaré a la iglesia. Yo quiero decirte, no te salgas. No tienes una garantía de que vayas a regresar otra vez. Y si regresas, vas a regresar con cicatrices que, no sé, a veces duran para toda la vida las cicatrices. Quédate allí donde estás. Quédate, es más hermoso quedarse y esperar todo lo que Dios tiene para ti. Yo pienso que para el hijo pródigo no fue muy bonito haberse ido y haber pasado todo ese trabajo. Pienso que no hay mucha honra en eso. Pienso que cuando vemos el ejemplo de Daniel, que fue un joven que estuvo, o sea, nació allí, se mantuvo, siempre se mantuvo. Y las revelaciones que Dios nos entregó a través de Daniel, cómo Dios lo usó, es algo admirable. Sí. Entonces, a los jóvenes que están divagando entre dos pensamientos, me voy, no me voy, me voy, yo sé que Dios me va a permitir regresar, no lo hagas. No lo hagas, no es necesario ir a pasar trabajo. Mira, los que estamos en el camino de Dios tenemos bastantes problemas porque el enemigo siempre está tirándonos dardos, siempre está lanzándonos cosas. No es necesario que vayas allá a probar de las aguas sucias del diablo, que el diablo te quiere dar, para luego ser agradecido con Dios. No es necesario eso. Puedes hacerlo ahorita, puedes ser agradecido ahorita, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, no es por nosotros, sino por la gracia de Dios. Te dejo hablar. Dios mío, Edison, hermano, yo me entrevisto sola. Dale tú. No, hermana, a través de su testimonio está hablando, ¿no? a esos jóvenes que nos están escuchando y quizás esa semilla está tocando a alguien, ¿no? Y yo quería añadir, hermana, a lo que usted estaba diciendo. O sea, escuchando su testimonio, ¿no? Quizás, como usted me estaba contando, que en ese momento se le vino el pensamiento, ¿no? De que quiero hacer esto. Y como que usted me dio a entender como que a lo mejor en ese momento como que no pensamos que es algo como súper grave, ¿no? Como algo como, por ejemplo, no voy a matar a nadie, no voy a hacer esto, algo tan malo, ¿no? Pero en realidad... O sea, el Señor nos hace sentir esa convicción de pecado porque creo yo que es por ese poquito, quizás donde hubiera terminado usted, ¿no? Quizás por ese algo tan pequeño. Así es. Bueno, la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y cuando estamos adolescentes y en toda nuestra vida, siempre estamos luchando con eso, con lo que a mí me parece derecho, con lo que yo estoy mirando, que se ve atractivo, que se ve chévere, que se ve que va a dar buen fruto. Y exactamente no es lo que Dios está pensando de nosotros. Exactamente no es el camino de Dios. Entonces, ese es un punto muy importante para todos los que estamos aquí, porque siempre batallamos con eso hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Sí, y hermana, quería preguntarle, ¿qué cree usted, ahora recordando ese tiempo, qué cree que fue lo que influyó, digamos, en su mente, lo que trabajó en su mente, quizás el enemigo, no sé, qué idea le dio para que sea, digamos, lo que le influyó para que usted dijera, quiero como dedicarme a ser modelo? No sé, fueron las amigas, la televisión, no sé, había concursos de belleza quizás en la escuela, no sé si nos puede, digamos, si puede recordar qué fue lo que trabajó en su mente en ese momento. Todas las anteriores, todo lo que tú nombraste. Sí, la verdad es que sí. Las amistades del liceo, de la secundaria o de la institución donde estudiaba, las amistades con las que me rodeaba. Tenía una amiga que también quería ser modelo y siempre me decía, venga Lili, vamos, que tú
tal, yo qué sé, me decía varias cosas. Y venga, que tú tienes potencial y todo eso. Y bueno, eso influyó, ¿verdad? Eso influyó bastante. Pues en la televisión también, en Venezuela, que también hace concursos de belleza y todo eso. Todo eso sí, ese ambiente influyó bastante en esa decisión. Y hermana, ahora, digamos, teniendo en cuenta esto, que esto fue, digamos, la influencia que usted estaba recibiendo de sus amigas, no sé, ahora usted desde la perspectiva de madre, ¿qué hubiera hecho usted en esa situación? Ahora, digamos, teniéndolo en cuenta que usted ya es madre, y ¿cómo actuaría en esa circunstancia? Pues mira, yo lo primero que haría, si mi hija me manifestara eso, es orar por ella y explicarle, o sea, explicarle, orar primeramente porque la verdad es que Dios es el único que puede cambiar los pensamientos en la mente humana. A veces nuestros padres nos hablan o uno le habla a los muchachos y los muchachos no entienden o no quieren dar su brazo a torcer. Pero cuando uno entra en oración, es algo que, y muchas veces en ayuno, porque hay cosas que están tan arraigadas que solamente el ayuno y la oración. Dios toma control de esos pensamientos y los cambia. Mi hija no tiene nada de esas, de esos pensamientos que yo tenía. Gracias a Dios. Pero yo también oro para que Dios encamine la profesión que mi hija va a tomar, para que Dios encamine, porque mira, el diablo si no te saca de una manera, te saca de otra, pero la misión de él es sacarte del propósito de Dios. Y yo sé que aunque mi hija, gracias a Dios, no quiere ser modelo, ni actriz, ni nada de eso que yo quería hacer, yo sé exactamente que ella tiene en su cabeza que ella quiere ser una profesión, ella quiere ser abogada, es una profesión que no le hace daño a nadie, es una profesión buena. Sí. Pero yo también, y yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea lo que Dios tiene para ella. Entonces yo, a pesar de que esa es una buena profesión, ahí es donde nos encontramos entre lo bueno y lo excelente, entre lo bueno y lo que Dios tiene para mí. ¿Y por qué no puedo hacer esto si es bueno? Bueno, porque tal vez Dios tiene otra cosa para ti. Yo estoy orando, Señor, si es tu voluntad que mi hija sea abogada, si es tu voluntad, si eso no la va a alejar del propósito tuyo, si eso la va a meter más en el propósito tuyo y la va a llevar a que ella gane almas a través de eso, ábrele las puertas. Si no, ciérrale las puertas. Pero lo que yo quiero como madre es que ellos estén en el propósito de Dios. Y también lo que quiero para mi vida es que yo esté en el propósito de Dios. No que una cosa buena, aparentemente buena, me saque del propósito de Dios. Porque en realidad, hermano Edison, y todos los que están viendo esta transmisión ahora, en realidad aquí estamos para el propósito de Dios. Cosa que yo no entendía cuando era adolescente, cosa que yo ignoraba. Estamos para el propósito de Dios. Mire, yo estoy aquí sentada, no porque yo quiera, sino para el propósito de Dios. El hermano Edison me escribió, a ver, ustedes desde que el hermano Edison me escribió esto, ¿fue cuándo? Febrero 18, me escribiste el primer mensaje, te estoy delatando aquí. Febrero 18 me escribió él el primer mensaje, que para invitarme a este programa y tal y qué sé yo. Y yo desde esa fecha yo estaba orando, Señor, si es tu voluntad, porque después ya no hablamos más, hasta esta semana que está pasando. Y yo comencé a orar, Señor, si es tu voluntad, que se dé eso, si no, no. Si es tu propósito, que se dé, si no, no. Porque es hora de entrar, de entrar por donde Dios quiere que entremos. Y es lo que nos cuesta. Que esto yo puedo decir, pues nada más es para dar mi testimonio, yo qué sé, y lo podemos tomar deportivamente, pero yo quiero entrar en que esto sea el propósito de Dios, porque esto que estamos haciendo puede salvar una vida.
O sea, esto no es solamente un programa que se llama Fe Sin Límites, donde invitan personas que den su testimonio. No, esto tiene el propósito de salvar una vida. Esto tiene el propósito de que usted que me está viendo le caiga una venda de los ojos a través de los testimonios, a través de una palabra que es el hermano Edison. Entonces se trata de propósito de Dios, no de nuestros propósitos. Esto lo digo por la pregunta que me hizo el hermano Edison. ¿Qué harías tú como madre? Bueno, yo como madre, primeramente, entrar en oración si mi hija me sale con alguna cosa, con lo que sea que me salgan mis muchachos. Entrar en oración y decirle, usted vive para el propósito de Dios. Si es la voluntad de Dios, lo vas a hacer. Si no es la voluntad de Dios, no lo vas a hacer. Y orar. Una de las oraciones que yo hago es que yo le digo, Señor, yo amarro a mis hijos a tu propósito. No lo amarro a lo que yo quise ser y no fui. Porque hay muchos padres que, no, yo quise ser doctor, pero como yo no soy doctor, entonces le ponen esa carga al muchacho ahí. Tú vas a ser doctor, y tú vas a ser doctor, y tú No, él va a ser lo que el propósito de Dios diga que él sea. Si en el propósito eterno está predestinado de que mi hija sea una misionera, ella va a ser una misionera. Pero yo tengo que ayudar en oración. Señor, métala en su propósito. Si está predestinado que ella sea una abogada y con eso ella gane almas, ella lo va a hacer. Pero siempre se necesita una madre, un padre orando, cuidando allí como Rispa. Bueno, pues Rispa se le habían muerto los hijos, pero en este caso, cuidando lo que Dios te dio y diciéndole al Señor, cumpla su propósito, porque vivimos es para el propósito de Dios. Para eso es que estamos aquí. No sé si respondí tu pregunta o si me fui para muchas partes. Sí, pero sobradamente, yo creo, sobradamente. Para que los padres no tengan eso en cuenta, porque verdaderamente es verdad que muchas de las veces las cosas pueden parecer buenas, ¿no? A nuestros ojos, pero resulta que te alejan del propósito de Dios, y verdaderamente un consejo muy bueno. Y nada, hermanas, me gustaría ya quizás entrar entiendo que después de su arrepentimiento, de su convicción de pecado, usted ya se convirtió, se bautizó, recibió el Espíritu Santo, o quizás ya lo tenía de niña, no lo sé, pero me gustaría que me cuente ya ese desarrollo pero ya con una nueva mentalidad, ya dentro de la iglesia, ese desarrollo hasta ya luego, el tiempo en el que se encuentra ahora ya sirviendo junto a su esposo en el ministerio. No sé si nos puede contar más o menos cuál fue ese desarrollo, si hubieron luchas, altibajos. Háblenos un poco de ese tiempo. Siempre, hermano, siempre los hay, todavía los hay. Alto y bajo, luchas, valles, pero mi Dios es Dios de los montes y Dios de los valles. Amén. Y sí, bueno, después de eso, pues yo ya había recibido el Espíritu Santo, ya me había bautizado, y lo que hice fue reconciliarme con Dios y darme cuenta que yo también necesitaba, ¿verdad?, un Salvador, y que estaba menospreciando lo que el Señor quería para mi vida, estaba menospreciando el propósito de Dios en mi vida. Sí. Entonces, luego de eso, cuando tengo casi 16 años, cuando tengo 15 años, conozco al que ahora es mi esposo. Lo conocí, bueno, después de unos meses nos casamos y ya entro a otra etapa, que es la etapa de ser esposa de pastor. Y hermana, me dice que como con 15, 16 años, ¿no? Sí, en realidad me casé cuando tenía todavía 15 años. Ajá, y hermana, el hermano John Jairo, siempre le he escuchado que dice que él, desde que era soltero, él estaba ya en el ministerio, dice 24/7. Sí, efectivamente, mi esposo es de Colombia y era pastor en Colombia. Luego llega a Venezuela, de donde soy yo, a trabajar con mi pastor, el difunto reverendo Isidro Estupiñán, en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. Entonces allí nos conocimos y
la verdad es que no te puedo decir que fuimos muy amigos ni nada de eso, no fue tan así, nos conocimos normal. Luego al tiempito nos casamos con la autorización, pues claro, de nuestro pastor y todo eso. Claro. Y ya nos casamos, entonces ya él era pastor allí en Caracas, era pastor, y nos casamos y nos fuimos a la obra, pues imagínate. Era una adolescente, ¿sabes? Mi hija ahora tiene 16 años y yo veo a mi hija y yo, wow, Dios mío. La verdad es que... Claro, o sea, y yo me imagino, o sea, llegar, ¿no? Y aparte de que digamos, estás formando una familia, te vas a enfrentar al ministerio, por decirlo así. Entonces, Sí. no sé, hermana, cómo fue, digamos, quizás ese choque, no sé si llamarlo choque, pero bueno, pienso que fue un inicio que usted tuvo que quizás ir aprendiendo, ¿no? El cómo iba la situación. Claro que sí, fue la verdad bastante drástico porque yo no vengo de una familia de pastores, o sea, mi papá y mamá son líderes en la iglesia, tremendos, bien, ayudan y todo, pero no son pastores, entonces es totalmente diferente la vida, ¿no? Digamos, la carga, digamos, la responsabilidad. Entonces, yo siempre le tuve miedo a esto del ministerio, siempre le tuve respeto, siempre le tuve mucho miedo, incluso siempre dije yo, jamás me casaría con un pastor, decía cuando era adolescente, no, wow. Nunca. Porque yo decía, no, yo no sirvo para hacer esposas de pastor y todo eso, y cuando me llega esto... el propósito de Dios que decíamos antes. Sí, así es. Amén. Dios va a hacer lo que sea para meterte en su propósito, pero también si lo dejamos, también si nosotros le damos la entrada. Entonces, cuando mi esposo me propone que ayunemos para ver si íbamos a ser novios, wow. No para casarnos, sino para ver si vamos a ser novios. Cuando me propone que ayunemos, yo le dije, claro, por supuesto, porque no quería yo equivocarme en esa decisión. Nadie se quiere equivocar en la decisión de casarse. Si la gente supiera que se va a divorciar al año o a los 3 meses, no se casaría. Pero es algo que tú no sabes el futuro, pero el futuro lo sabe Dios. Entonces entramos en unos ayunos y yo le dije a Dios en toda mi adolescencia y todo eso, yo creo que el Espíritu Santo nos guía. Cuando tenemos algo que lo ponemos en las manos de Dios, el Espíritu Santo nos guía a hacer las oraciones correctas. Bueno, yo le oré a Dios, Señor, de verdad, sinceramente te pido que si esto no es tu voluntad, se deshaga todo, en serio, sí, Él me gusta, pero yo quiero estar segura, yo quiero que tú me metas en tu plan. Y fue lo que le dije a Dios con sinceridad. Y bueno, una de las señales que puse era que a él le tenían que llegar unos papeles en una fecha. Y yo comencé a orar y yo dije, si llegan los papeles antes de esa fecha, la verdad ahorita no recuerdo exactamente qué fecha puse, pero sí sé, yo puse una fecha exacta. Y si llegan le puso una señal a Dios, ¿no? Sí, si llegan esos papeles antes de esa fecha, después de esa fecha, perdón, no es la voluntad de Dios que yo me case. Hermano, y los papeles que le tenían que llegar a él, que eran unos documentos, le llegaron exactamente el día que yo había dicho. Entonces, ahí pude ver una vez más, y otras señales que puse, que era la voluntad de Dios que yo me casara, y me casara con un pastor, con lo que yo siempre dije que no me iba a casar. Y entonces entramos al ministerio y fue otro reto más, que era que yo era una adolescente, mi esposo pues sí ya estaba más mayor, él me lleva unos cuantos años a mí. Entonces, pero las personas que él estaba pastoreando, pues era gente mayor, o sea, yo podía ser casi que hija de los que estaban allí. Era wow. Gente como 30 y pico, 40, así. Y llegamos a vivir en la iglesia, lo que separaba la casa, o no era una casa, era una habitación pequeña
de donde vivíamos, de la iglesia, era solo una pared. Allí vivíamos en la iglesia, hermano. Y comenzamos, o digamos yo que estaba iniciando en esto, comenzó otro reto para mi vida. Y yo te puedo decir, hermano, que yo, a pesar de cualquier cosa que pudo haber vivido, yo me enamoré de estar allí. Comencé a enamorarme de esto del ministerio. Comencé a enamorarme de esto. Y comencé a amar, incluso vivir ahí en el templo. Comencé a disfrutar tanto esto, hermano. Para mí es un deleite, incluso ahora que estamos acá. Yo te digo algo, yo oro para que Dios me permita otra vez vivir en el templo, que Dios me permita vivir allí. Para mí es un deleite. Hay gente, pastores, que no dicen no, porque tu privacidad y todo aquello, pero para mí es un deleite eso. Y comencé a amar más la presencia de Dios. Allí podía llegar lo que me impedía o lo que me separaba de la casa de Dios era una pared y no había puerta, no había nada, allí solamente una cortinita. Wow. Y yo podía llegar a la hora que yo quisiera al templo. Y fue un tremendo tiempo de Dios, fue un tiempo hermoso de Dios. Amé mucho ese tiempo, estar allí, me enseñó bastante, trabajar con los hermanos que trabajamos y pedirle tantas cosas a Dios, porque en realidad pues yo era menor que prácticamente todos ellos y tenía casi la misma edad de sus mismos hijos, pero el Señor nos ayudó, nos respaldó y nos permitió trabajar con ellos. Y les recuerdo a los hermanos con que estuvimos pastoreando con mucho cariño, porque fue un tiempo de entrenamiento para mí. Sí. Fueron los que me ayudaron a ser fuerte, más fuerte. Gloria a Dios. O sea, el Señor, ¿no? Empezó, digamos, a formar esa pareja, ¿no? En ese lugar y para el propósito que Dios tenía para ustedes, ¿no? Hoy en día están en los Estados Unidos y siguen cumpliendo, ¿no? La misión, el propósito de Dios. Y hermana, me gustaría saber en esos momentos, digamos, siempre nos cuentan, ¿no? Que el ministerio, hay veces que es difícil, no es complicado, hay retos. Entonces me gustaría que desde su perspectiva me contase qué fue lo más difícil quizás en el ministerio o actualmente dice, oye, lo más difícil es esto. No sé si nos puede compartir. Claro, por supuesto que sí. Mira, yo pienso que una de las cosas más difíciles para las personas que estamos en un ministerio, digamos, a tiempo completo, una de las cosas más difíciles es confiar en Dios. Es una de las cosas más difíciles. Confiar en Dios, porque cuando tú estás en un ministerio a tiempo completo, tú dependes estrictamente de Dios. Que Dios te provea lo que necesitas, que Dios te provea allí justamente a tiempo. Y me acuerdo cuando llegamos a España, que empezamos una iglesia de cero. Me acuerdo, sí, una de las experiencias fue que mi esposo, llegamos a vivir a un apartamento, ¿verdad? Que compartíamos, nosotros vivíamos en una habitación de ese apartamentico que lo compartíamos. Y un día, hermanazo, mi esposo se fue de gira, se fue para Perú, estuvo en Perú, estuvo en varios lugares, en Colombia, no sé qué otra parte estuvo, México, algo así. Y mientras él se fue, yo me quedé con los niños, mis hijos estaban pequeños. Hermano, y yo no tenía nada de dinero, hermanazo. Y resulta que yo necesitaba pues un dinero porque tenía que meter a los niños en la escuela y necesitaba dinero para cosas cotidianas de la vida. Y yo me puse a orar y como siempre digo, la palabra de Dios que nunca debe faltar. Y me puse a orar y a leer la palabra de Dios y a decirle, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres mi proveedor.
Y yo ahorita no tengo dinero, no tengo a quién pedirle y mi esposo está lejos, pero tú eres mi proveedor, tú eres mi esposo. Hermano, y yo orando allí, orando, de repente me llama una hermana de una iglesia en Barcelona y ella me dice, está el pastor, mi esposo ya había ido a España a predicar, ya lo conocían por allá. Y ella me dice, ¿está el pastor John Jairo? Y yo le digo, no está, hermana, no está ahorita. Y me dice, hermana, la estoy llamando pues porque yo siento ponerle un dinero. No sé, el Señor me está diciendo que le pongo un dinero. Y yo, gloria a Dios, hermana, póngalo porque estamos necesitándolo. Amén. Entonces, es algo difícil, siempre estamos luchando con nuestra mente cuando uno depende de Dios. Y uno, Dios mío, ya casi se llega el día, y lo de la renta, ya casi se llega el día, y qué vamos a comer, ya casi se llega el día. Pero créalo, Dios jamás deja a sus hijos avergonzados. Dios siempre cumple lo que promete. Recuerdo en otra ocasión que para la misma época, sí, salí a la calle y no teníamos, necesitaba para la comida. Hermano, y resulta que en la casa donde vivíamos, ¿cómo te explico? Una señora que era amiga de una persona de ese apartamento, tenía una frutería, trabajaba en una frutería, no era de ella era trabajadora. Y yo salí con mis hijos y me fui a pie, no tenían para pasaje ni nada, y allí fue algo, ¿cómo te explico? Yo no planeé pasar por esta frutería, sino que me metí por una calle y salí, pasé por la frutería y esa señora me dice, ay, te estaba esperando para darte esto. Me dio verdura, me dio frutas, me dio comida. Y así Dios proveyendo, siempre Dios ha provisto. Entonces, pienso que una de las cosas más difíciles, digamos, es como que confiar en Dios y ya sabes que se va a llegar la hora, sabes que se va a llegar el día y necesitas esa plata y necesitas eso, pero Dios siempre está allí, siempre uno está batallando con eso, pero Dios siempre es fiel. Otra experiencia, otra de las experiencias que la verdad que Dios me ayudó bastante, fue en una ocasión y esta es una experiencia diferente que tal vez ayude a cualquier esposa de pastor o a cualquier pastor que está por allí o a cualquier persona que va a entrar al ministerio. Amén. Y es algo que a veces uno como pastores, uno se adueña de la gente, uno como que se apodera de la gente y te vuelves como posesivo, no quieres que las personas se vayan porque les agarras cariño, les agarras amor a las personas. Y me pasó que tú sabes que la gente siempre se está yendo de la iglesia y llegan otros y se van unos y llegan otros. Y en una ocasión, unas personas que yo apreciaba mucho se fueron de la iglesia. Y wow, y no se fueron porque nosotros les hubiéramos hecho nada malo, sino que se fueron porque otros pastores se los llevaron a sus congregaciones. Y entonces yo comencé a batallar sin decirle nada a mi esposo, porque luego ellos querían regresar otra vez a donde estábamos nosotros, a nuestra iglesia. Y yo sin decirle a mi esposo, yo empecé a batallar en mi mente. Yo decía que por aquí ni vuelvan, porque se fueron cuando más los necesitábamos, así que no quiero que regresen, le decía yo a Dios, no quiero que regresen, ¿para qué se fueron? Y hermano, yo duré con eso en mi corazón, hasta que ya un día en un ayuno, Dios me dijo, tienes que sacar eso, esa raíz de amargura, eso no está bien, eso tienes que sacarlo. Y de verdad yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, no es que ni quiero ni puedo. Le dije, ni quiero sacarlo, ni por mí misma no puedo. Usted sabe que no puedo. Y le dije, Señor, como yo no puedo, hazlo tú. Hazlo una vez más. Trata conmigo. Toma mi corazón y quita esta raíz de amargura y enséñame a amar a la gente de tal manera que no sea posesiva,
sino que los ame tanto que los deje ir y si quieren regresar, los reciba con el mismo amor y aún con más amor y con más cariño. Hermano, yo hice eso, me metí en ayuno porque la cosa estaba enraizada, estaba fuerte. Pero Dios fue tan bueno, hermano, que me liberó de eso. Y si hay algún pastor o alguna esposa de pastor o alguien en el ministerio que tal vez te has amado tanto a esa persona que cuando se va, como que ese amor se te convierte en odio, yo quiero decirte que sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo me di cuenta que necesitaba otra vez que la sangre del Señor Jesucristo me limpiara y sacara esa raíz de amargura de mi vida. Y fue algo que comencé a entender, ¿verdad? Que la gente no es mía, la gente no es mía, de mi propiedad. La gente es de Dios, la gente va a ir, a veces se van a ir donde Dios les dirija o a veces donde ellos les dé la gana de irse, pero mi trabajo es mantener mi corazón sano y libre. Esa es una de las cosas, digamos, que han sido más difíciles para mí y que voy a hablar en nombre de todos los pastores. Entonces yo pienso que esa es una de las cosas más difíciles en general del ministerio, porque no vamos a decir la queja, porque se escucha como muy feo, pero los comentarios que siempre escuchamos y que decimos los pastores es, al que tú más ayudas, ese es el que más problema te da. Y al que tú más ayudas, ese es el que más rápido se va. Ya. Cosita. No sé si lo has escuchado, este comentario. Lo he escuchado, sí. Parece que funciona así, no sé, o sea, ¿será que el Señor usa esas cosas o no sé qué pasa? Y la verdad es que en el ministerio eso es así. Y en mi caso, yo pienso que sucedió en mi vida, que a mí me dolió en ese momento tanto, que esa gente que yo quería tanto y que yo iba a sus casas y compartía con ellos y cantábamos juntos, llorábamos juntos. Cuando esa gente me dolió tanto, para que una experiencia que Dios permitió para que yo me diera cuenta, primero que todo, que la gente no es mía. Y segundo, que tengo que aprender a mantener mi corazón sano y libre y ayudar a la gente sin querer recibir que se casen conmigo, sin querer que se casen hasta que la muerte nos separe. No, la gente es libre y la gente se va a ir y otros van a venir. Y vuelvo y repito, nuestro trabajo, pastores, esposas de pastores, líderes, es mantener nuestro corazón sano. Porque si no, hermano Edison, uno se llena de amargura y ya quiere cerrar la puerta para no ayudar más a nadie. Pero hay que volver a confiar, Claro, y o sea, me vino a la mente el texto que dice a hacerlo como para el Señor, ¿no? En cierto modo, el ministerio se lo hacemos para Dios, ¿no? Entonces, quizás verlo desde ese punto de vista, no tanto como si la gente luego no lo recibe o algo, ¿no? El Señor es el que me va a recompensar, ¿no? En cierto modo. Así es, ese punto está muy importante, hacerlo como para el Señor. Servir a los hombres, pero desde el punto de vista estoy sirviéndole como para el Señor. Si se va, si se queda, si viene, si va, si habla mal de mí, si se enfada, si lo que sea, como para el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y hermana, ya me ha contado más o menos, digamos, lo más difícil, lo que más le costó, pero ahora me gustaría que me cuente qué es lo que más disfruta del ministerio, qué es lo que más le gusta o no sé, lo que más le ha hecho crecer dentro del ministerio. Cuéntenos un poco. Pues mira, lo que más me ha hecho crecer son las dificultades. Amén. Porque la Biblia dice en Job, ¿crece el junco sin lodo? Hace una pregunta. ¿Crece el junco sin lodo? Y eso lo podemos tipificar a que puede crecer una persona sin tener problemas, jamás. No. Uno crece a través de las dificultades, a través de los problemas. Depende de la actitud de nosotros, ¿verdad? Crecemos, nos pone las pruebas, los problemas para hacernos más fuertes, para que
sigamos adelante, más fuerte, más fortalecido. Entonces, lo que más me ha ayudado a crecer, aparte de la palabra de Dios, la oración, que eso no puede faltar y es lo primordial, son los problemas y el saber cómo Dios actúa a través de esos problemas, cómo Dios me enseña cosas a través de esos problemas, ¿verdad? Lo que más disfruto es ver cómo Dios cambia las vidas, cómo una persona puede llegar a la iglesia en cualquier condición que llegue y Dios lo toca y recibe el Espíritu Santo y esa persona ya se vuelve otra y no fuma más y no se droga más y no bebe más. Eso me alegra, eso me emociona, eso me gusta muchísimo. Lo disfruto bastante. Otra cosa que disfruto es escuchar cómo hablan, cuando hay una cosa que disfruto muchísimo y es cuando viene un predicador, cuando viene un evangelista o cualquiera que sea el ministerio de la persona y lo invitamos a comer y esa persona como que Dios suelta revelaciones a través de esa persona. Wow, yo estoy ahí agarrando, comiendo allí. Eso me gusta bastante. También disfruto mucho el escuchar y el ver el testimonio de los demás, cómo Dios lleva a las personas, nos lleva por procesos y de un adolescente puede ser un tremendo predicador, wow, de una adolescente puede ser una misionera, puede ser una mujer de Dios. Eso es lo que disfruto bastante del ministerio. Wow, gloria a Dios, sí. O sea, estar ahí en el epicentro, ¿no? De donde están pasando las cosas y ver cómo Dios está obrando. Trabajando, así es. Amén. Y hermana, ya después de 18 años, hemos dicho, ¿no? De estar en el ministerio como digamos, colaborando con su esposo, haciendo el servicio del Señor. Entonces, digo yo, ¿no? Después de 18 años, el Señor le ha enseñado, digamos, muchas cosas, ¿no? Pero en este momento me gustaría preguntarle acerca de su perspectiva, del papel de la esposa dentro del ministerio, lo que Dios le haya enseñado a usted, porque quizás, no sé, me pongo a pensar, ¿no? Quizás hay un hermano que siente un llamado de parte de Dios o está saliendo al ministerio o ya está en el ministerio, ¿no? Entonces quizás esa esposa está quizás empezando lo que usted ya empezó hace 18 años, ¿no? Está quizás en esos primeros pasos. Entonces, no sé si esa mujer se sentara delante de usted y le pidiera un consejo, no sé, ¿qué le diría a usted? Yo le diría lo que a mí me ha funcionado. Yo le diría que Dios tiene un plan para cada pareja. Cada pareja tiene dones diferentes. Mi esposo tiene dones diferentes a los míos. Y algo que yo le pido a Dios y le pedía bastante a Dios cuando recién me casé, Señor, ponga en mí lo que a Él le haga falta para yo complementarlo. Entonces, partiendo voy a tomar otra vez la palabra propósito, porque es muy fundamental aquí. Entonces, el propósito de Dios es que nosotras como mujeres, y más si eres esposa de pastor, o si vas a ser esposa de pastor, o esposa de cualquier ministro, misionero, lo que sea, es que nosotras seamos ayuda idónea para ellos, ¿verdad? Ser ayuda idónea, la ayuda adecuada. Y allí lo fundamental es la oración. La oración juega un papel importantísimo en saber cómo voy a hacer esa ayuda idónea. Porque si, por ejemplo, hubiese un libro que dijera el libro de la ayuda idónea, cómo ser la ayuda idónea para fulano de tal, pero es que nuestros esposos no vienen con un manual que diga, en mi caso, cómo ser la ayuda idónea de John Jairo, no vino así con ese manual, y el suyo tampoco va a llegar. Es un proceso, ¿no?
Exactamente, es un proceso donde en ese proceso vamos de la mano de Dios, porque si viene un libro, si existiera un libro, digamos, que dijera cómo ser la ayuda idónea de John Jairo, entonces yo me apegaría a ese libro y no haría más nada. Pero en este caso tenemos la Biblia que nos enseña muchas cosas, pero también en circunstancias específicas la oración y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca orar y pedirle al Señor, Espíritu Santo, diríjame. ¿Cómo yo voy a ser la ayuda idónea de este hombre? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer para respetarlo, para amarlo como tiene que ser y para que yo siendo la ayuda idónea de él podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros? Ejemplo, si usted se va a casar con un evangelista, usted tiene que saber que ese hombre va a viajar y que va y lo van a invitar, si es evangelista y si tiene los dones de evangelista, lo van a invitar a muchas partes donde de repente no te va a llevar a ti. Donde de repente tú te vas a tener que estar de repente más tiempo sola que acompañada de él. Entonces, cuando ya tú estás clara, o sea, yo me voy a casar con un evangelista, en este caso mi esposo es evangelista, el mío, John Jairo, es evangelista, Dios lo diseñó así, tiene los dones y la personalidad de un evangelista. Sí, entonces, está clarísimo. Está clarísimo, sí. Yo tuve que entender eso y yo no lo entendí porque leí un libro, aunque los libros ayudan mucho y me han hecho crecer mucho. Yo lo entendí porque tuve que entrar en oración y Dios me tuvo que agarrar mi cabeza y transformarla, porque si no uno entra en una frustración. Claro. Es cuando se escuchan las quejas. No, pero es que siempre estás afuera, pero es que nunca estás aquí, pero es que yo me casé para estar contigo y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en la vida hay profesiones que no van a hacer que tu esposo esté siempre contigo. Por ejemplo, los pilotos. Porque siempre en la iglesia escuchamos, no, que los evangelistas, ¿qué tal? Pero si vamos al mundo, al mundo normal, hay profesiones que el hombre no todo el tiempo está con su esposa y esa mujer tiene que ser una ayuda idónea también y entender eso, porque si no el matrimonio se va a piques, se va al fracaso. Entonces, ¿qué sucede? Tanto en la iglesia como fuera de ella, las mujeres necesitamos entender que fuimos creadas para ser ayuda idónea. Entonces, ¿por qué lo quiero sacar un poquito del ámbito de la iglesia? Porque siempre nos escudamos en que el ministerio destruyó mi hogar porque mi esposa se la pasaba viajando. No, señora, no, eso fue por falta de sabiduría. Porque la que está casada con un piloto que llevan causados hasta que la muerte los separe, ella tiene que comprender también que si su esposo es un piloto no va a estar todo el tiempo con ella. O la que está casada con un médico tiene que entender que le va a tocar muchas noches de guardia y que le va a tocar salir corriendo a las 3 de la mañana y que de repente no te vas a despertar con él a tu lado. Entonces, se trata es de entender a qué paquetes que me estoy metiendo. Sí. Y orar, Señor, si tú me has diseñado para que yo sea la ayuda idónea de este varón, pues que se cumpla tu voluntad, y si no, no. Si no, zapatee para otro lado. Y si usted es esposa de un pastor, también entender que lo mismo. La gente, los pastores nos damos a Dios y a las personas, vivimos es para esto. Entonces, comprender eso, cuando uno comprende con quién me voy a casar, cuál es el propósito de esta persona, ya uno va como aclarando un poquito, va como aclarando así, bueno, entonces, oye, Dios mío, ¿será que yo tengo los dones para esta persona? ¿Será que yo tengo los dones para complementar? ¿Será que yo...? Y decirle a Dios, y Dios te va a mostrar. Sí, métete, cásate con él, o no, no te cases con él. Y si ya estás casada, bueno, Señor, ya yo estoy montada en el burro, así que ayúdeme a llevarlo. Ayúdeme, Dios mío, póngame los dones, capacíteme para hacer esto, capacíteme para yo aceptar lo que tengo que aceptar, capacíteme, métame en tu propósito para dejar de andarme quejando y ser una ayuda idónea como debe ser, como tú quieres que yo sea. Y hermana, y si nos vamos al lado contrario, por decirlo, el esposo, que él siente el llamado, está en el ministerio,
pero la esposa como que dice que no, por decirlo así, ¿no? Ese esposo dice, yo sí siento el llamado, yo quiero entregarlo todo, pero mi esposa dice que no, que esto no es para ella. ¿Qué puede hacer este esposo? Bueno, ese esposo lo único que puede hacer es orar por esa hermana, porque si usted ya está casado, no vaya a buscar divorcio. Claro, eso no es bíblico, claro. Ore por ella, porque el único que puede cambiar las mentes es el Señor. Usted puede estarme diciendo, no, pero es que ella tiene que entender porque también está en la iglesia, y ore por ella. Dios puede agarrar a esa mujer en una noche, que ella se sueñe algo y ya esa mujer queda convencida de que antes lo va a animar a usted, vámonos, ¿cuándo es que nos vamos a abrir esa obra? ¿Cuándo es que nos vamos para aquí, para allá? Ore por ella. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, el enemigo siempre va a poner algo para sacarnos del propósito de Dios. ¿Y qué sucede? Que necesitamos estar alertas. Si usted es un hombre que está allí, que siente el llamado, de verdad que sea el llamado de Dios, que no sean emociones ni ganas de salirme de la cobertura de mi pastor, ni que quiero hacer las cosas como yo quiero y por eso quiero ser autónomo. No, sino que sea de verdad la dirección de Dios. Si usted siente el llamado de Dios, que el Señor lo está llamando a abrir una obra o a X ministerio, y su esposa, digamos, no está de acuerdo, el mismo Dios que lo llamó a usted, la llama a ella, porque Dios no hace negocio con una sola persona. Mire, aquí en la Biblia están los ejemplos. Dios llamó a Abraham, le dio una promesa a Abraham. Pudiéramos decir, no, pues llamó a Abraham, pero Dios también trató con Sara, porque Dios trata con familias completas, con generaciones. Dios hace negocios con parejas, con familias. Dios une propósitos en parejas. Entonces, ¿qué sucede? Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema, hermano Edison? La esposa, ¿no? La esterilidad de Sara. Sí. La esterilidad de Sara era el problema. Hay un mensaje que Dios me dio hace tiempo. Sara, Dios no ha terminado contigo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces nuestro esposo tiene el propósito allí. Dios se lo está diciendo, ya Dios se lo reveló. Y nosotras estamos en un área de nuestra vida estériles. Estoy estéril en que no veo el propósito de Dios. Estoy estéril en que no veo lo que tú estás viendo y por eso estoy en contra. Pero ¿qué le tocó hacer a Dios? Agarrarle y ponerle una matriz a Sara para que ella, y darle fuerzas para que ella pudiera concebir ese muchacho. Porque ese muchacho venía porque Dios ya lo había dicho. Y fíjense algo, el problema, clarito está que el problema no estaba en Abraham, porque Abraham embarazó a Agar. Sí. ¿Y qué sucedió cuando Sara se murió? Mira, este hombre estaba viejito, pero yo no sé qué era lo que comía. Estaba fortalecido. Esa era la fuerza de Dios. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Se casó con Sétura y tuvo hijos con esta mujer. Entonces, el problema no era Abraham. El problema era Sara. Pero tú no te amargues, querido hermano que me estás escuchando, porque entonces otros agarran, es una amargura contra la esposa. Porque ella está en un área estéril. No, claro. Lo que tienes que hacer es orar por ella. Orar por ella, que Señor, póngale lo que le falta. Si lo que le falta es deseo, mire, Señor, póngale el deseo que le falta a esta mujer. Háblale a través de un sueño. Háblale a su mente. Porque digamos, como decimos en Venezuela, con cantaletas, con tú diciéndole, no vas a lograr nada. A veces uno diciéndole, y si las mujeres que somos tercas, imagínate, nos ponemos peor. Se pone peor, sí. Pero algo último para esto que me estás preguntando, que si es el caso de un hombre que quiere salir al ministerio y su mujer está que no, y tú estás seguro que es el llamado de Dios y tu mujer está estéril en esa parte. Te voy a comprobar que tienes que orar por ella y te lo voy a probar por la Biblia, porque resulta que Isaac se casó con una mujer que tenía el mismo problema de su madre. Rebeca era estéril. Ella era estéril, no, tampoco podía concebir. Y no es una casualidad.
no es una casualidad. Entonces Dios, como Dios es el hacedor de milagros y de maravillas, y Él cumple su propósito, así le toque a usted ponerle lo que le tenga que poner. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Isaac no se amargó porque su mujer no era estéril, porque su mujer era estéril. Isaac no dijo, ahora me divorcio de ti porque tú no me quieres apoyar, porque a mi papá le prometieron que iba a tener una descendencia y yo soy parte de eso y yo tengo que continuar, así que te dejo rezagada en el olvido. No. Isaac, y yo admiro a Isaac, ay Dios mío, Isaac oró por ella. Sí, así lo dice textualmente. Así es, oró. Entonces eso es amor. Amor no es que si la mujer no me quiere apoyar, entonces nada, pues te dejo en casa y tú verás qué haces. O me divorcio y Dios me entiende, porque hay muchos que piensan así. No, si usted de verdad lo incomoda eso, que lo incomode al punto de que usted doble la rodilla hasta que usted vea una respuesta. Porque a veces solo servimos para abandonar y para escudarnos y para decir no me apoyaste y recriminar, pero no para orar por esas áreas estériles que tenemos. Si usted es un varón, tiene su esposa, está casado bajo la voluntad de Dios o como sea que esté casado, y usted ya está casado, no busque separación porque su esposa no lo apoya. Busque que el Señor la toque, busque de Dios y Dios, mire, Dios alinea todo. Cuando uno busca al Señor, el Señor sabe cómo trabajar. Entonces es que hermana, o sea, me está haciendo pensar que quizás, como usted decía, ¿no? No era una casualidad que estuviera estéril y quizás Dios estaba usando esas circunstancias también para despertar a la fe de ellos y a la vez demostrar que era Él, ¿no? El que estaba metido el que estaba metido en todo el tema. Así es, así es. A él se le dijo, te va a venir una descendencia y eso no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero Dios tenía que meter su mano. ¿Para qué? Para que Él se llevara la gloria de todo, porque esa es la cuestión. Cuando Dios mete su mano y cuando nosotros no podemos hacer nada, entonces ahí es cuando Dios se lleva toda la gloria. Y eso es lo que está Dios interesado, en meter su mano, en meter su mano hasta el punto que nosotros no podamos agarrarnos nada para nosotros, sino que todo lo llevemos a Él. Todo es para Él, por Él y para los propósitos de Él. Amén, amén, sí. Y no hacer, digamos, las cosas como hizo Abraham, ¿no? Que Abraham sí que se buscó por Agar, ¿no? Sí, por un consejito que ahí le lanzó Sara, porque Sara como que estaba, ella quiso también que se cumpliera el propósito y dijo, vamos a ayudar a Dios, agárrate a Agar. Y sí. Él pues se agarró a Agar, pero pues ya sabemos que hasta hoy sigue esa guerra entre los árabes, ¿verdad? Amén, sí, no adelantarse quizás, ¿no? A lo que Dios, al dejar que Dios actúe. Exactamente. Dejar que Dios actúe a su tiempo, a su momento. Wow, qué buen consejo, hermana. Muchísimas gracias. Y nada, hermana, ya casi la última pregunta. Me gustaría que nos cuente actualmente qué están haciendo. Están ahí en los Estados Unidos. Cuéntenos en dónde están, los planes que Dios tiene, la visión que Dios le ha puesto. Háblenos un poco de lo que están haciendo actualmente. Bueno, actualmente estamos aquí como evangelistas. Ya tenemos la promesa de que vamos a abrir una iglesia, la promesa de parte de Dios de que vamos a abrir una iglesia, pero estamos esperando que Dios nos diga exactamente dónde, porque como vuelvo y repito, se trata del propósito de Dios, no de nuestros gustos. Entonces estamos metidos en ese propósito, esperando que Dios nos diga dónde va a ser, cuándo va a ser. Entonces ahorita estamos aquí como evangelistas, nos congregamos en la iglesia del pastor Carlos Mina, en Atlanta, Georgia, y estamos muy agradecidos con Dios por el pastor con el cual estamos trabajando, un varón de Dios, una iglesia muy poderosa de ayuno, de oración. Incluso en esta semana que estamos en unos ayunos aquí toda la semana, y la verdad es que estamos muy contentos de que Dios nos haya conectado con este ministerio. Roca Sólida se llama la iglesia. Roca Sólida, ok. Pues hermana Lili de García, muchísimas gracias por su tiempo,
por compartir su testimonio de vida. La verdad que pienso que va a ser muy, muy edificante para jóvenes, para esposas. Creo que ha salido un poco para todo el mundo, la verdad. Y nada, ya como parte final, hermana, si nos pudiera recomendar sus 3 libros favoritos o un libro que sea favorito para usted, ya para dejar, digamos, una recomendación a las personas que nos escuchan. Wow, tantos libros, pero aparte de la Biblia, sí, yo pienso que un libro que, wow, pero es que tantos libros, Dios mío, me agarraste fuera de base. O el último que ha leído, no sé. En realidad, los libros de liderazgo son muy buenos. Libros de John Maxwell me han servido mucho y pienso que sirven mucho para nosotros que estamos trabajando con personas, porque necesitamos como capacitarnos para poder trabajar con las personas. Desarrolle el líder que está en usted es uno de esos libros muy, muy buenos. Y la gama de libros de liderazgo de John Maxwell, Miles Monroe, son muy buenos, descubriendo el propósito de Dios. Y esos libros nos ayudan como nos dan otra luz, nos ayudan a quitarnos las vendas de los ojos para poder cumplir el propósito de Dios y trabajar más eficazmente con la gente que el Señor nos rodea. Amén, amén. Pues ahí lo dejamos, esas recomendaciones, libros de liderazgo de John Maxwell. Bueno, me ha dicho varios autores, los vamos a apuntar ahí en el video. Pues nada, hermana Lili, muchísimas gracias una vez más. Como le dije al principio, su esposo era uno de... Bueno, es todavía, las prédicas de él, yo creo que la escuchaba vez tras vez y bueno, era mi predicador favorito, así que nada, que sepa, le digo eso para que sepa que es un privilegio poder tenerla aquí, entrevistar, conocer su historia y nada, agradecidos con su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano Edison, y gracias a todos los que están viendo este programa ahora. Dios les bendiga muchísimo. Y aunque estés pasando por un monte o un valle, yo llamo un monte o una época de tu vida donde estés chévere, donde todo lo tengas, donde todo vaya bien. O si estás pasando por un valle, que los valles son bajos, estás pasando por un área de tu vida donde estás atacado por la depresión, por el desánimo, quiero decirte que mi Dios es Dios de montes y Dios de valles. Hay una canción que Dios me dio, que el coro me lo dio precisamente allí en esa historia bíblica, y dice así: mi Dios es Dios de montes, mi Dios es Dios de valles, y aun en las circunstancias, Él sigue siendo Dios. Él no se desentiende en tus dificultades. Él siempre va adelante, no te abandonará. Gloria a Dios. Cuando Dios me dio esta canción, wow, yo lloraba porque Dios es Dios de montes, Dios es Dios de valles, Dios está en las buenas, Dios está en las malas, Dios está en todo tiempo con nosotros. Y bueno, a todos, gracias por estar allí, gracias por apoyar este poderoso programa Fe Sin Límites. Fe Sin Límites, sigan conectados allí con Fe Sin Límites, apoyando, porque este programa salva vidas, este programa abre los ojos de la gente para que pueda seguir en el plan de Dios. Dios les bendiga mucho. Gracias, hermano Edison, gracias por la invitación, me gocé bastante.